Dios les bendiga, bienvenidos todos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy del libro de los Hechos que estamos estudiando. Es la lección número 4. Ya hemos visto el libro de los Hechos 1, estamos con el libro de los Hechos 2 y vamos en la lección 4. Cada libro trae 10 lecciones, creo. Y hoy toca el tema, el segundo viaje misionero de Pablo. Ese es el tema de hoy. Eso lo encontramos en Hechos 15, 36 al 41, en Hechos 16, en Hechos 16 y 17, en Hechos 18 del 1 al 22. Son las citas que vamos a estar estudiando el día de hoy. Ahí encontramos todo lo que vamos a estar viendo hoy en el libro de los Hechos. Y el inciso A es el segundo viaje misionero. Ya estuvimos viendo el primer viaje misionero de Pablo, donde anduvo, las ciudades que estuvo yendo, lo que estuvo pasando en ese tema. Ahora vamos a ver el segundo viaje misionero. Vamos a leer, dice: cuando los apóstoles volvieron a Antioquía después del primer concilio de la iglesia en Jerusalén, les acompañaron Judas y Silas, 2 profetas. A los pocos días después de su retorno, Pablo les dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo, que se preocupaba por la iglesia, quería ver cómo estaban los que ya habían, donde se convirtieron personas y comenzaron iglesias. Él quería saber cómo estaban. No era un misionero que fue y abrió la iglesia y comenzó y se olvidó de ella, sino que él está preocupado por mirar que los hermanos siguieran en el camino de Dios. Dice: pero a causa de la controversia sobre Juan Marcos, ¿se acuerdan que Juan Marcos se regresó, el sobrino de Bernabé? Por la controversia sobre él, los 2 se separaron. Bernabé llevó consigo a su sobrino, o sea, Juan Marcos, Bernabé, y fue a Chipre. Pablo escogió a Silas para que le acompañara, y después se juntaron a ellos Timoteo y Lucas. Entonces eran 4. Era Pablo, era Silas, era Timoteo y Lucas. Dice: vamos a trazar brevemente la travesía de Pablo y sus compañeros en el segundo viaje misionero. En el número 1 dice: salieron de Antioquía. Pablo y Silas viajaron por Siria. En Siria anduvieron predicando, pero salieron de Antioquía. Visitando las iglesias. Vamos a ir a Hechos 15, 41. Hechos 15, 41. Dice: en el nombre de Jesús. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Luego pasaron a la provincia de Cilicia, provincia natal de Pablo. O sea, Pablo nació en Cilicia. También visitaron Derbe de nuevo. En Hechos 16:1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. O sea que dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ahí encontró a Timoteo, y después fue donde él se le unió. Quien sería su compañero de toda la vida, se juntó a él en Hechos 16 del 1 al 4. Dice el número 2: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, de Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó. A él sí lo circuncidó. ¿A quién circuncidó Pablo? A Timoteo. Dice: por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, para no tener controversias, porque querían ganarse a los hermanos para Jesús, no querían controversias con lo que ya vimos la clase pasada.
Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. O sea, cuando pasaban por esas ciudades, por esos lugares con esas iglesias, les decían, solo tienen que abstenerse de estas cosas. Entonces vamos a continuar, dice el número 3. Visitaron las iglesias en Iconio y Antioquía, y desde allí fueron al norte hacia Galacia. En su viaje ellos querían doblar a la izquierda, se quieren ir para un lado ellos, para predicar en Asia. Querían ir a Asia, al continente asiático, querían ir a Asia a predicar. Pero el Espíritu Santo se los prohibió. El Espíritu Santo es Dios, y Dios les prohibió ir ¿a dónde? A Asia. Dice, en Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, no se les permitió. No podían hacer otra cosa sino seguir el mismo camino hasta que llegaran a Troas. Creo que me salté un poquito. Dice, en su viaje, el número 3, vamos a volverlo a leer, dice, visitaron las iglesias en Iconio y Antioquía, y desde allí fueron al norte hacia Galacia. En su viaje ellos querían doblar a la izquierda para predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Luego querían ir a la otra dirección para predicar en Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Se querían ir para un lado y el Espíritu Santo les dijo no. Se querían ir para el otro y les dijo no. Dios les dijo no vayas para allá. Entonces, eso está en Hechos 16:7. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Dice, no podían hacer otra cosa sino seguir en el mismo camino, derechito, hasta que llegaron a Troas, la ciudad antigua de Troya. Yo creo que en historia han mirado, no pueden investigar de la ciudad de Troya, porque es famosa. Es una ciudad antigua. Pues allí llegaron a Troas, la ciudad antigua de Troya. El número 4, ¿todavía está ahí? Dice, en Troas Pablo fundó una iglesia. ¿En dónde? En Troas Pablo fundó una iglesia. Y Lucas, una iglesia, y Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, se juntó a él. O sea, Lucas, el que escribió Hechos, se juntó a Pablo en Troas. En ese lugar se le juntó. Es muy interesante estudiar estos libros porque te van describiendo cómo pasaron las cosas. En qué momento Timoteo se juntó a Pablo, en qué momento se juntó Lucas, cómo fueron las reuniones, cómo Pablo fue evangelizando y ahí gente se le iba uniendo, o gente iba siendo salva, o iglesias se iba abriendo. En Troas Pablo vio en una visión a un hombre macedonio. Tuvo una visión Pablo. ¿Cuántos han tenido una visión aquí? Pablo tuvo una visión. ¿En dónde? En Troas. Vio en una visión a un hombre macedonio que les pedía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso decía el hombre de Macedonia, que pasara a Macedonia y les ayudara. Dice, el número 5 dice, inmediatamente Pablo y sus compañeros cruzaron a Macedonia y por primera vez predicaron el Evangelio en Europa. O sea, ellos querían ir a predicar a Asia, pero Dios no se los permitió, el Espíritu Santo. Entonces, Dios le puso una visión a Pablo, dándole dirección para dónde ir, porque Dios habla a su iglesia, habla a sus hijos y les dice, quiero que vayas aquí o quiero que no vayas aquí. Y eso pasó con Pablo. Es muy importante notar esto, porque a veces las personas piensan que Dios no habla o que no puede dar dirección. Pero aquí vemos que sí, que Dios le dio dirección a Pablo.
Entonces tuvo esa visión, Dios le dijo lo que hiciera. Y dice que inmediatamente Pablo y sus compañeros cruzaron a Macedonia y por primera vez predicaron el evangelio en Europa. O sea, no fue para Asia donde ellos querían, pero fue en Europa. Por primera vez, nosotros sabemos cuál fue el primer gentil que se convirtió al evangelio. Ahora estamos viendo cuándo fue la primera vez que se predicó el evangelio en Europa. O sea, cómo llegó. Todos los que viven en Europa pueden mirar quién fue la primera persona, dónde fue la primera vez que se predicó, cómo fue que llegó la salvación a ellos. Fue porque Pablo tuvo una visión y miraba a un macedonio que le decía, pasa, Dios todo lo hace así, perfecto. Entonces, esa fue la forma en que nosotros no somos de Europa, pero alguna persona que sea de Europa fue aquí donde por medio de una visión de Pablo llegó el evangelio a Europa. Cosas muy importantes. El número 6 dice, en Filipo fue bautizado el primer creyente de Europa. Lidia, así se llamaba, fue una mujer, la primera creyente de Europa. La primera que se bautizó en el nombre de Jesús en Europa se llamaba Lidia. Aquí el pueblo mandó azotarles y encarcelarles, pero fueron librados milagrosamente. El número 7 dice, como no encontraron ni sinagoga ni habitantes judíos en Anfípolis, Pablo pasó allí solo un día y se fue hacia el oeste. O sea, pasó por Anfípolis, pero no encontró ni sinagogas, ni judíos, no había habitantes ahí que fueran entonces que lo escucharan. Entonces solo estuvo un día, dijo, aquí no hay nada que hacer, no hay a quien evangelizar de Jesús. Bueno, yo creo que había otros, pero él en ese tiempo iba buscando, según aquí dice, judíos. No encontró ni sinagogas ni habitantes judíos, dice. Entonces, pues dijo, aquí no hay mucho que hacer y se fue, solo estuvo un día ahí. También hay que notar los tiempos que tardaba en cada lugar. Dice en el número 8, a 64 kilómetros de Anfípolis, en Tesalónica, había una colonia grande de judíos, ahí se habían muchos judíos, y una sinagoga, donde Pablo predicó 3 días de reposo. Cuando yo miré que decía 3 días, dije, ahí se quedó 3 días y en el otro solo estuvo un día. Pero ya lo miré y decía 3 días de reposo. Los días de reposo eran los sábados o el sábado, no sé, era cada semana, entonces quiere decir que estuvo 3 semanas, porque fueron 3 días de reposo, no 3 días, no 3 días, sino 3 días de reposo. Estuvo 3 semanas predicando ahí. Después escribió 2 cartas a la iglesia que fundó allí. Los judíos incitaron un alboroto y los hermanos se vieron obligados a huir de noche. Ahora vamos a ver en Berea. En Berea Pablo encontró a gente que deseaba la verdad. Ahí sí, querían saber de la verdad. Muchos creyeron el evangelio. ¿Ya no está eso aquí? Berea. Ahí está. En Berea Pablo encontró a gente que deseaba la verdad. Muchos creyeron el evangelio. Los bereos han dado su nombre a los sinceros estudiantes de la Biblia en todas partes. Cuando las noticias de lo que pasaba en Berea llegaron a los oídos de los judíos tesalonicenses, fueron allí para alborotar a las multitudes contra los apóstoles. O sea, los que no quisieron de Dios y eso de un lugar, cuando oyeron que en el otro lugar sí estaban aceptando la palabra de Dios, fueron a alborotarlos. Dice, los hermanos enviaron a Pablo a Atenas, pero Silas y Timoteo se quedaron allí por algún tiempo. Ahora vamos a ver Atenas, el número 10. Atenas era una de las ciudades más famosas del mundo antiguo. Atenas, si lo miran en la historia también lo pueden encontrar. Atenas era una ciudad muy famosa. Allí Pablo predicó en el Areópago. No parece que fundó una iglesia aquí, aunque algunos creyeron. Algunas personas sí creyeron de allí, pero no parece que haya fundado una iglesia. El número 11 dice, en Corinto, Lucas y Timoteo se unieron de nuevo a Pablo,
porque ellos a Pablo lo habían mandado y ellos se habían quedado en Berea. Dice, aquí se unieron de nuevo a Pablo, donde él predicó la palabra durante 1 año y medio. Ahí sí, en Corintio predicó 1 año y medio. Mientras estaba en Corintio, Pablo se ganaba la vida haciendo tiendas. Conoció a Aquila y a Priscila, su esposa, quienes tenían el mismo oficio, y por esta razón Pablo se quedó con ellos. Priscila y Aquila, ¿qué hacían? Hacían tiendas, ese era su trabajo. Y Pablo sabía hacer eso, entonces se quedó con ellos en ese lugar. En el 12 dice, en Cencrea Pablo se embarcó en su viaje de regreso. Aquí ya iba a ir de regreso. Después de cruzar el mar Egeo, un viaje de 402 kilómetros, llegaron a Éfeso. Aquila y Priscila habían acompañado a Pablo desde Corinto, pero se quedaron en Éfeso, mientras los apóstoles siguieron el viaje. El número 13 dice, cuando llegó a Cesarea, después de navegar 965 kilómetros, luego fue a Jerusalén y después siguió a Antioquía. Aquí ya miramos 1, 2, 3, 4, 5. Si miran, hay 6 palabras en otro color, porque esas están en su hoja de respuestas. Vamos a pasar a la otra. Aquí está el mapa. Perdón. Está lo que pasó en Filipo, en Berea, en Atenas, en Corinto, en Éfeso, en Cesarea. Ya se los estuve explicando. Y aquí su tarea es muy fácil hoy, porque aquí en este mapa podemos mirar dónde era Cesarea, dónde era Chipre, dónde era Antioquía, dónde era Tarso. Si vemos aquí está Antioquía, Tarso, Chipre, Éfeso, Atenas, Corinto, Berea, Filipo, Troas. Entonces ahí está su tarea de hoy, que es muy fácil. Vamos a ir al inciso C, que dice, comentarios sobre el segundo viaje misionero de Pablo. Estos son comentarios sobre su segundo viaje misionero. Ya miramos cómo fue por estos lugares, confirmando a los hermanos en las iglesias, abriendo alguna otra iglesia, predicando en diferentes lugares. Ya miramos cómo lo persiguieron, tuvo que huir de algunas de esas ciudades. Y ahora vamos a ver comentarios sobre el segundo viaje misionero de Pablo. En el 1 dice, la llamada macedónica. Hechos 16, del 6 al 11. Voy a leerles. Hechos 16, del 6 al 11 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí en Hechos 16, del 6 al 11, encontramos esto. Me faltó el versículo 11, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. Hasta ahí dice, ¿ya puedo quitar esta foto o todavía la necesitan? Ok, dice, Pablo recibió la llamada macedónica, así se le llamó, la llamada macedónica. ¿Por qué? Porque era un llamado para hablar a los macedonios. Cuando vio una visión del hombre de Macedonia que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Al fin del camino estaba Troas, un puerto. Pablo no podía seguir el viaje por tierra. La cosa notable de cómo el Señor trató con Pablo fue que antes Pablo había intentado doblar a la izquierda y luego a la derecha.
pero cada vez el Espíritu Santo le detenía. No podía hacer más que seguir el mismo camino hasta llegar al fin. Vamos a ver en Hechos 16, 6 y 7. Creo que ya se los leí. La voluntad de Dios no le fue aclarada hasta que él necesitara saberlo. O sea, a Dios no le dijo desde el principio, no le dio la visión desde el principio para decirle vas a ir a evangelizar a Macedonia, pero sí le impidió ir a un lado o ir al otro. Así que cuando Dios nos impide hacer una cosa u otra cosa, es por un propósito que Él tiene más adelante. El propósito de Dios era que ellos no fueran a predicar en sus lugares porque Él tenía gente en Macedonia que iba a ser salva. Entonces, les prohibió ir a eso, a la derecha o a la izquierda, a esos otros lugares porque quería que llegara a Macedonia. Dice, esto es una gran lección para nosotros. Debemos tener la capacidad de ser detenidos por el Espíritu Santo. Debemos de ser capaces de que cuando Dios dice, no vayas a ese lugar, no vayamos. Y estar dispuestos a confiar que Dios nos revele su voluntad cuando sea necesario saberla. O sea, estar dispuestos a obedecer. Si Dios dice, no vayas por ahí, o no vayas, o no comiences en este momento esa iglesia, o no vayas de misionero a tal lugar, es por si Dios les prohíbe algo, es porque adelante Él tiene algo. Dice, no debemos escudriñar el porvenir, sino estar dispuestos a que Dios nos guíe día a día. Eso está en la siguiente, lo que les he estado leyendo, solo que estaba esperando para que, porque estaban contestando la tarea. Ahí es donde dice todo eso, de la llamada macedónica, de que Pablo tuvo la visión donde el hombre de Macedonia le decía, pasa y ayúdanos. Y de que como Dios a veces nos prohíbe ir a un lugar o comenzar una iglesia cuando nosotros sentimos la emoción y queremos, o ir a cierto país de misioneros, o hacer alguna cosa que decimos, pero si es de Dios lo que quiero hacer. Pero Dios habla y dice, no lo hagas. Como a ellos, a Pablo, al apóstol Pablo, Dios le dijo, no vayas para este lugar, a esta ciudad, no vayas a esta otra ciudad. Y no le dijo en ese momento por qué no ir. Pablo, él quería ir hacia predicar, pero Dios le dijo, no vayas allá. ¿Por qué? Porque él quería que fuera a Europa con los macedonios. Entonces, más adelante le dio la visión y ya Pablo pudo mirar por qué, pero él en el momento que Dios le dijo, no dijo, no, yo quiero ir acá y me voy a ir acá. No hizo lo que él quiso. Dice, no debemos escudriñar el porvenir, sino estar dispuestos a que Dios nos guíe día a día, todos los días. Toda esta página es la que yo les estuve diciendo. Entonces vamos a continuar y estamos acabando, es la última hoja. Creo que esta tarea era muy fácil. Los bereos. Vamos a hablar sobre los bereos. Ya hablamos sobre los de Macedonia. ¿Qué pasó en Macedonia? Pues Dios le dio una visión a Pablo diciéndole de noche, miró a un macedonio que le decía, ven y ayúdanos. Y entonces Dios puso para que Pablo fuera a Europa a predicar. En Hechos 17, del 10 al 13, miramos esto. Vamos a leerlo. Hechos 17, del 10 al 13. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hasta el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes.
Entonces, dice, la historia de Pablo y Silas en Berea nos enseña la gran importancia de ser estudiantes de la Biblia, de escudriñar las Escrituras. Los bereos fueron llamados nobles y honrosos. Es seguramente una cosa noble escudriñar la Biblia y probar todas las cosas con las Escrituras. El número 3 dice, Corinto. Hechos 18 del 1 al 17. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es hasta el versículo 17, ¿verdad? Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Era hasta ahí, hasta el versículo 17. Dice, Corintio estaba en la confluencia de importantes rutas de tierra desde el norte hacia el sur y de rutas de mar desde el este hacia el oeste. Los romanos la habían destruido, pero Julio César la había restaurado 46 años antes de Cristo, en el año 27 antes de Cristo. Corinto fue hecha capital de la provincia de Acaya. Era notoria por su inmoralidad general. En ese lugar inmoral era donde Pablo estaba predicando. Pablo llegó a Corintio desanimado. Su ministerio en Europa no había sido bien acogido, así que se vio obligado a trabajar en su oficio de hacedor de tiendas. Conoció a Aquila y a Priscila, judíos exilados de Roma por orden de Claudio en el año 49 después de Cristo. No obstante, fue animado por sus amigos Silas y Timoteo, que le trajeron buenas noticias de Tesalónica y ayuda material. También el Señor se le apareció en una visión de noche y le aseguró que debía quedarse en Corinto y continuar su ministerio. Pablo siguió predicando en Corinto por el lapso de 1 año y medio. Pablo ganó a Crispo, el principal de la sinagoga, y a Justo, un gentil que vivía al lado de la sinagoga. La actitud de Galión, el procónsul romano, como ya lo leí en la Biblia, es digno de notarse porque él rehusó juzgar asuntos religiosos. Vemos que les dijo que si fuera algo de leyes y eso, él los toleraría, les haría caso, pero como era cuestión de cosas de su religión, de la ley y todo eso, dijo que
que él no tenía que ver con eso. Entonces dice que el propulsor romano es digno de notarse porque él rehusó juzgar asuntos religiosos. Es como en la actualidad, no mezclamos religión con cosas del gobierno o cosas de leyes, porque hay una separación, y eso es lo que él hizo. Dijo, si es cosas de leyes, yo lo juzgo, pero si es cosas de religión, no. Entonces vemos cómo les dijo aquí en la Biblia, dice: y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros. Entonces no les hizo caso. Y pues esta es la lección de hoy. Es el segundo viaje misionero de Pablo. Les voy a regresar la página de la tarea, porque es importante este mapa, porque tiene los lugares donde Pablo fue, en el segundo viaje misionero. Ya hablamos un poco sobre cada uno de ellos, y pues les dejo la foto para que la puedan ver. Si la quieren, si están contestando todavía la tarea. Y bueno, pues Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.